la violencia escolar y las determinantes y efectos del bullying. Agradecemos la presencia de todos ustedes y saludamos a nuestra querida comunidad universitaria, autoridades, académicos, alumnos que nos acompañan hoy. Y del bullying se habla, del bullying se piensa, del bullying se dice. Pero hoy día queremos saber de verdad qué pasa en el bullying a partir de estudios y de 3 grandes expertos sobre el tema. A continuación, viene la presentación del coordinador de políticas sociales de CLAPES UC, PhD en Economía de la Universidad de Chicago y profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Ursúa. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este seminario. Agradecer pues, a los expositores el interés por el tema. Y bueno, hoy día yo les voy a comentar un poco, no voy a hablar de Chile, porque para efecto de la metodología que desarrollamos en este paper, la verdad que los datos hoy día no existen lamentablemente. Les voy a hablar del caso de Corea, la buena, no la mala, Corea del Sur, y les voy a tratar de contar un poco, digamos, cuál es el rol de habilidades en el contexto del bullying. ¿Okay? Esa es básicamente la idea. Entonces, voy a tratar de mantener el tiempo lo más acotado posible. El paper, básicamente, este estudio básicamente lo que hace es se pregunta, responde cuál es el rol de habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales en el bullying. Y en 2 dimensiones en particular. Una es cómo estas habilidades, en conjunto con el medio ambiente en el cual se desarrolla el joven, afectan la posibilidad de recibir este tratamiento, ¿cierto? De recibir, ser víctima de bullying. Y en segundo lugar, documentar el impacto que tiene ese evento social, ¿cierto? Que es el bullying, sobre las habilidades, la salud mental, la salud física, las probabilidades, por ejemplo, de acceder a educación superior, el estrés que el individuo, ¿cierto? La víctima puede tener. En el fondo, entonces, el segundo componente de este paper es analizar el impacto que tiene el bullying sobre una variedad de distintos resultados de comportamiento humano. Esa es básicamente la idea. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, la verdad que es relevante no solamente porque vamos a mirar un caso como el coreano que es extremo, sino que es porque en el contexto latinoamericano, en Chile en particular, el bullying es un elemento que ha estado de una forma marginalizado de la discusión, del debate, pero sin duda cada vez está captando mayor atención. Les motivo el paper con algunos datos. En Estados Unidos, por ejemplo, 160.000 chicos, estudiantes, no asisten al colegio cada día argumentando que tienen algún tipo de bullying, miedo de asistir. Obviamente, hay alumnos que incluso dicen no quiero ir más al colegio, y eso es uno de cada 10 de los que deciden no ir al colegio más. Ellos dicen que es producto de este tipo de comportamiento. Si ustedes además ven la información respecto, por ejemplo, de suicidios, cuál es la importancia de haber recibido este tipo de tratamiento, no bullying, sobre variables de ese tipo, de ese extremo, la verdad que también sabemos, la evidencia sugiere que en Estados Unidos, por ejemplo, en el Reino Unido, que efectivamente el bullying está de alguna forma asociado a este tipo de situaciones. Y en la academia el bullying es bien común. Digamos, nosotros en la academia ustedes le han tocado, ¿cierto? Es muy común que alguien le haga bullying respecto de su trabajo académico, por lo tanto de alguna forma siempre está dando vuelta. Obviamente lo importante es cómo uno sabe responder a este comportamiento, ¿cierto? A este evento. Y uno de los puntos importantes al final del paper es de hecho demostrar que quizás, si bien puede ser imposible prevenirlo, ¿cierto? Llevarlo a cero, sí es muy importante entender cuál es el impacto, porque en principio uno podría actuar sobre aquellas variables que determinan cuán afectado voy a estar yo producto de este evento, ¿cierto? En el mediano plazo. Y ese es entonces el elemento interesante desde el punto de vista de la política pública. Muchas gracias, Sergio. Nos da una visión, aunque de afuera, con algunos elementos que yo creo que estamos todos relacionando ya, ¿no? Bueno, ahora el profesor Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, nos va a dar su mirada sobre Chile y el tema del bullying.
Chile ha hecho sistemáticamente en los últimos 10 años una encuesta sobre violencia escolar que se llama ENVAE y ha tratado de medir sistemáticamente la evolución precisamente del tema del bullying y comportamientos asociados con eso. Entonces, bueno, voy a mencionar un poco la lógica con la cual se estructuró este último cuestionario de violencia escolar que se hizo en 2014 en el marco, claro, de datos de corte transversal, que son datos que tienen limitaciones empíricas muy notorias respecto de lo que nos ha presentado Sergio. La ventaja naturalmente de los datos longitudinales que permite desentrañar propiamente determinantes y consecuencias de determinados fenómenos. Los estudios transversales, es decir, los estudios que se hacen en un momento del tiempo pero que no siguen a los mismos individuos en el tiempo, tienen la dificultad de que solo permiten establecer asociaciones, pero sin poder establecer ni aproximarse siquiera a preguntas por causalidad, que son las preguntas más relevantes. Esta es la pregunta de base de la encuesta nacional de violencia escolar. Se reportan 9 formas de bullying, distintas formas que habitualmente se distinguen en 3. 3 de esos indicadores indican el bullying físico, 3 de esos otros 3 indican bullying social y otros 3 bullying verbal o amenaza. Amenaza. Entonces son 9 indicadores ordenados de 3 en 3 y se pregunta la periodicidad en el último año con que un estudiante ha sido agredido por otro estudiante. De pronto también se informa agresiones que puedan provenir de otros actores dentro del sistema escolar, pero claramente el grueso del bullying proviene de pares, ¿no? De otros estudiantes. Si yo colapso esta escala de 9 puntos y digo, si un estudiante me marca 3 o más de estos actos, sea que le suceden diariamente o sea que le suceden semanalmente, el resultado más o menos de algo que podríamos llamar victimización severa. Piensen ustedes, muchachos, que le pasan al menos 3 de estas cosas todos los días o al menos una vez a la semana. Están pasando 3 o más de estas cosas. Es decir, estamos hablando de victimización relativamente severa. Para bullying semanal, al menos una vez a la semana, llegamos a una cifra de 8,1%, 108.000 estudiantes, yo diría, reportan alguna forma de victimización severa dentro de los colegios. Hicimos un pequeño cálculo de bullying neto, es decir, descontando a los agresores, descontando esa proporción que generalmente es 1 de 4, que es al mismo tiempo víctima y agresor. Entonces, en los 2 renglones finales está simplemente el bullying neto diario, solo víctimas, podríamos decir, victimizados diariamente en los colegios donde van. Podríamos hablar de 2,7, 3%, 35.000 estudiantes. Y si usamos la medida semanal, que es la que voy a usar después, 6,2%, más o menos 80.000 estudiantes sometidos a victimización relativamente severa y absoluta, podríamos decir, víctimas y no agresores, ¿no? Ese es más o menos un pequeño cálculo, no es el cálculo oficial, los datos oficiales se construyen con una medida mucho más amplia de bullying. Pero bueno, he querido simplemente usar una medida dura, una medida severa de victimización, y sobre todo lo que me interesa es cruzarla brevemente con algunas cosas para mostrar un poco de qué estamos hablando en Chile cuando hablamos de bullying. Entre paréntesis, esto es la encuesta, un cuestionario que se pasa en sala de clase a estudiantes. O sea, todas estas son cosas autorreportadas por los mismos estudiantes en un día normal de clase, en sala de clase. Es una muestra nacional de séptimo, ya dije, a cuarto medio, de casi 52.000 casos, para decir que tiene un tamaño importante. Por último, Christian Berger
va a exponer. Él es psicólogo académico de la Universidad Católica, doctor en Psicología Educacional de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, y magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil de la Universidad de Chile. Vamos a hablar de otra mirada del bullying. Más fácil. Buenas tardes, ¿cómo están? Un poco angustiados, supongo, ya con los datos, ¿no? Vamos a intentar poner algunos comentarios más bien amplios sobre las presentaciones que hemos escuchado. Yo voy a poner 4 grandes temas en el tapete para poder discutir. Lo primero que al leer el artículo me gustó mucho escuchar economistas hablando de estos temas, ¿no? Porque esto implica el lado negativo, que significa que el problema es tan grave que ya lo estamos viendo a nivel de costos humanos, ¿no? Pero sí es interesante poner esto como un tema de salud pública, ¿no? Efectivamente es un tema de salud pública que tengamos a un 25% de los niños sin ganas de ir a la escuela, ¿no? Eso tiene un impacto a largo plazo importantísimo como sociedad. Me parece interesante que empecemos a discutir también entre disciplinas de cómo ver este problema, pensando en costos y beneficios asociados a intervenciones tempranas, pensando en estas disciplinas, integrar perspectivas micro y macro, ¿no? Una mirada macro de cómo funciona la escuela a nivel más social y cómo funciona el individuo que está en esa escuela. Lo que sí es claro es que los estudios a nivel internacional, también en Chile, muestran una clara evidencia sobre la relación entre violencia escolar y indicadores académicos, indicadores de salud física y salud mental en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Trastornos de uso de sustancias, trastornos conductuales, etc. Así que qué bueno que estemos conversando de esto, ojalá conversemos que vamos mejorando en esto. Y quería mostrarles datos de otro estudio longitudinal, que no es mío, este es un estudio que se hizo en el Reino Unido, muy breve, que distingue a estos 3 actores, ¿no? Las víctimas de bullying, las víctimas agresivas, que son las que describe Eduardo, que cumplen con los 2 perfiles, y los agresores, que se ven acá abajo. Este es un estudio que correlaciona participación en violencia y indicadores de trastorno psicológico diagnosticado, ¿no? Diagnóstico clínico psicológico. Y el numerito significa cuántas veces es más probable que un niño que cumple con el perfil tenga ese diagnóstico con un niño promedio. O sea, punto 1, suicidalidad, las víctimas tienen 2,3 veces más posibilidades de cometer suicidio que un niño que no es participante de dinámicas de violencia. Y esto es un estudio correlacional. Al niño que está siendo victimizado, ¿qué le pasa? Y si ustedes ven muy rápido, sin entrar en cada uno, en el rango de las víctimas tenemos trastornos en la línea ansiosa, suicidio, o sea, ánimo, ¿no? Y temas familiares. Voy a pasar a los agresores abajo, los temas tienen que ver con trastornos disruptivos y uso de sustancias, un poco lo que decía Eduardo, son temas conductuales. Y las víctimas agresivas que cumplen con los 2, que tienen un perfil bastante complejo que integra esta combinación mala que decía Eduardo, ¿no? Que es un trastorno psicológico, en la línea de salud mental, en la línea conductual y eventualmente, bueno, también por supuesto temas familiares asociados. Ahora este estudio lo siguió estos niños por 10 años. La pregunta es qué pasa después de 10 años, qué es el impacto en salud pública, ¿no? Y a los 10 años los niños victimizados tenían 3,1% más posibilidad de trastornos de pánico. O sea, trastornos en la línea de la fobia social, la ansiedad social, que entre otras cosas es un diagnóstico cada vez más prevalente en Chile, en salud pública, ¿no? Y que ocupa muchos de los recursos que se destinan a eso. Los agresores, en cambio, desarrollan trastornos de personalidad antisocial. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente conductas antisociales. Consumo de sustancias, delincuencia menor que se va agravando con el tiempo, y entonces uno entiende estas dinámicas, estas lógicas de prevenir violencia para prevenir delincuencia. Yo soy bien reacio a plantearlo así, ¿no? Porque uno condena a un niño de 10 años a entenderlo como un delincuente a los 25. Yo creo que no es esa la forma de entenderlo, sino que estos niños van configurando formas de funcionar que hacen que la única manera que funcionan tiene que ver con ser delincuentes, ¿no? Y tenemos estas víctimas agresivas que es un 2% de la población aproximadamente, también los datos tuyos también están por ahí más o menos, y si se fijan la suicidalidad, específicamente en hombres, alcanza un 18,5%. Perdón, 18,5 veces más probable que un niño que fue víctima y agresor en la escuela cometa suicidio. Y es alarmante, ¿no? Viendo los datos que presentabas tú, Sergio, Corea, las tasas de suicidio adolescente probablemente tienen mucho que ver con esto, ¿no? Además de los otros trastornos que integran más bien la línea del pánico y la depresión. Estos son diagnósticos clínicos, ¿no? O sea, esto es salud pública directamente. Lo que sí ha quedado claro hoy día es que no podemos seguir haciendo lo mismo y es necesario hacer un paralelo. Yo, desde el punto de vista de la filosofía, quiero terminar diciendo que creo que el bullying, el abuso y todo tiene una gran raigante, que es olvidarnos del valor de la persona humana. Y me parece que eso también es un punto fundamental, cuando uno empieza a dejar de valorar
al otro como un misterio y como una novedad, empiezan a pasar los bullying entre niños y los bullying entre adultos, que esta semana hemos visto bastante. Entonces creo que urge repensar y revirarnos como personas, y entonces podremos volver a entender que las habilidades emocionales son constitutivas de un ser humano y todo lo que hemos hablado aquí. Así que darles las gracias. Sé que estar aquí y no almorzar, porque una cosa es pensar. Tanto Tomás decía, un vivere e inde filosofare. Gracias.